casos, en un grupo de virus, como los retrovirus, pueden tener una enzima que es la transcriptasa reversa. Esto vamos a ver para qué sirve en la patogenia. Y la cápside es un área que rodea el núcleo. Generalmente son de proteínas. Tenemos también, pueden tener envoltura lipídica, ¿no?, que rodea la cápside, y hay una parte entre la envoltura lipídica y la cápside que se llama el tegumento, que son de carbohidratos. En la parte más externa, algunos de ellos tienen las espículas. Las espículas, que es un elemento importante porque van a ser o sea, vitales para la replicación y también para la unión con receptores. También en algunos casos se llaman los peplómeros, ¿no? Los virus tenemos en gran cantidad que pueden afectar diferentes partes del organismo: cerebro, los ojos, la boca, la nariz, etcétera, ¿no? El virus es un intracelular obligatorio. O sea, si no actúa dentro de una célula, el virus muere. Eso también es importante. Son microorganismos intracelulares, ¿no? Y eh, son como parásitos estrictos. En la célula dependiendo de su función, o sea, de su metabolismo, van a usar determinado tipo de áreas de la célula huésped, organelos o el citoplasma o el núcleo, para poder reproducirse. En realidad son elementos que están entre los seres vivos, solamente se reproducen, ¿no? Y lo importante para eso, tienen que ver cómo usan los mecanismos de reproducción de la célula huésped. Este es un esquemita muy sencillo que nos muestra, por ejemplo, las características básicas de un virus. Tiene entonces el ADN, el ARN, ¿no es cierto?, más las proteínas estructurales, más alguna enzima, como hemos dicho, la transcriptasa reversa, van a dar la nucleocápside. Si solamente es nucleocápside, entonces son los virus desnudos o descubiertos. Si a esa nucleocápside se le agrega glicoproteínas y membranas, son los virus envueltos. Entonces son los dos grupos de virus importantes. Acá tenemos, por ejemplo, un virus desnudo y un virus con su envoltura. Entonces, un virus desnudo solamente tiene la nucleocápside, hemos dicho, el material genético, su envoltura y su cápsula. Y si esto está dentro de lo que es una envoltura, con sus espículas y todo, entonces es envuelto. Entonces, estamos viendo otra vez que tienen los virus de cápsula desnuda y de los envueltos. Entonces, los que son desnudos son mucho más susceptibles a los cambios del medio ambiente, a la temperatura, a los ácidos, a las enzimas, a los detergentes, etcétera, ¿no? Y los envueltos tienen más resistencia a muchos de estos elementos. Tienen ya más componentes. Entonces, el ciclo de vida de los virus es un poco, como dijimos, su función es reproducirse solamente, ¿no? Entonces, todo está orientado a esto. Tiene dos fases: una fase extracelular, ¿no? Cuando está fuera de la célula se llama virón o virión, ¿ya? Pero cuando ya está dentro de la célula, es el virus como tal. Entonces, el virión lleva la información genética, está cubierto por la envoltura, por la capa proteica, etcétera, y transmite la información genética a una célula susceptible. Cuando ya está intracelular, ya es un virus, ¿no? Y ahí es donde pierde su cápsula y su función es liberar su material genético para que pueda cumplir su función. Esto lo puede hacer en horas, días, a veces en semanas, ¿no? Entonces, hay un grupo de virus que son los retrovirus. Es un modelo bien interesante, ¿no?
Los retrovirus tienen como principal representante, digamos, o que conocemos al VIH. Son virus, son ARN, infecta la célula y este ARN se va a tener que, o sea, se convierte en un ADN a través de una enzima, la transcriptasa reversa, y se inserta dentro del genoma de la célula. Entonces, esto es interesante. Vamos a ver adelante porque ahí va a permanecer generando el ARN mensajero para producir su propio material dentro de la célula. Y ese material queda como el inserto al genoma de la célula y produce nuevas. Un ADN proviral que no es muy difícil de cuantificar, o sea, cuántas células están infectadas. Aparte de ese ejemplo, tenemos sus principios, ¿no? La, la forma de reproducción de los virus van a ser reproducidos en el interior de la célula infectada y utiliza todo el material de la célula y al final la mata. O se une al material genético de la célula, se aloja y acá puede ser lo que dijimos, ¿no? Se puede hacer un proviral que va a generar también los elementos del virus y no llega a matar rápidamente a la célula que produce, sino produce el daño cuando ya el hospedero claudica porque las células han dejado de tener la función que debían tener, como ejemplo los linfocitos CD4 dejan de multiplicarse, ¿no? Entonces, hemos dicho que el virón es el que sale, o sea, el que está fuera de la célula y es el elemento que sale o ya está listo para salir después de haberse replicado, ¿no? Ya, entonces, en estos esquemas lo vamos a ver mejor. Son las diferentes formas de replicación del virus, ¿no? Lo primero tenemos el reconocimiento del virus. La primera fase de reconocimiento. Entonces acá puede haber elementos que intervengan, como los anticuerpos, los antagonistas de los receptores, etcétera. Entonces, ya se reconoce, se une a la membrana, se fusiona con la membrana de la célula huésped, luego ingresa dentro de la célula, generando una vesícula. En este momento de que ingresa, va a liberarse de su cápsula, se denuda, y acá puede haber una serie de elementos que también se usan para poder controlar esta infección. Se libera el material genético, luego se puede producir la transcripción. Acá también tenemos otros elementos como interferones, etcétera, que pueden bloquear esto, la transcripción, y directamente pueden ir a generar síntesis proteicas. Síntesis proteicas. Entonces acá van a producir las proteínas virales y luego pasar al proceso de ensamblaje. En todos estos procesos hay formas de bloquear el proceso viral. Luego vamos a tener ya después del ensamblaje vamos a tener la liberación de los virus. Otros pueden seguir otro camino, ¿no? O sea, pueden generar nuevas estructuras o las envolturas y van a salir los virus envueltos. Acá vemos, por ejemplo, el microscopio electrónico, cómo es que se une el virus a la membrana plasmática, se forma la vesícula se denuda dentro de la célula, o sea, pierde su cápsula. Entonces, en esta denudación se libera el material genético, puede ser ADN o ARN, y este va a empezar a transcribir ARN mensajero, que va a producir síntesis proteica viral, ¿no?
y puede quedar latente. Eso es lo que nos preocupa en estos virus, en los retrovirus y en los virus de evolución lenta o los lentivirus. La otra forma es que libere el ARN, dependiendo si es de una o dos hebras, dependiendo del sentido también, pasa directamente a los ribosomas, es el otro modelo, y comienza a generar sus elementos. Y en el caso de los retrovirus hemos dicho que ese ARN se va a convertir en ADN. La adherencia de los virus hacia la célula depende de los receptores. En la clase anterior ya hemos dicho que los receptores son la principal causa de que haya ahí algún tipo de infección. Si no hubiera receptores, no habría pues el proceso de infección, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, algunos receptores, ¿no? En la rabia va a ser la acetilcolina, el virus del Epstein-Barr va a ser los receptores CD3 en las células B, o sea, los linfocitos B. En el VIH son los receptores CD4 de las células T. Entonces son diferentes. En el caso del COVID, el receptor es los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no es cierto? El ingreso a la célula, bueno, va a ser ya de diferentes formas. Puede ser por translocación, por viropexia, por captación de fagosoma. No necesariamente tiene que ser a través de la encapsulación, como hemos visto en los esquemas, y generación de fagosoma. Puede ser por translocación, que entra directamente por la membrana, atravesando la membrana, especialmente los que no tienen envoltura. Y viropexia es cuando se fusionan con los lípidos de la membrana. Y captación de fagosoma es como cuando se produce por endocitosis, como las amebas cuando engullen algo. La replicación se va a dar a través de un ARN mensajero viral. Ya hemos dicho cómo puede funcionar, ¿no? Directamente, en el caso de los ARN, en los ADN es generación de nuevo ARN, o el ARN en los retrovirus, que se incluye y se convierte en ADN, ¿no? Luego tenemos la replicación, luego el ensamblaje, luego la liberación. Ya lo estamos viendo. Pero la liberación de los virus, ¿no? Ya se produjo la cápsula entre la célula huésped, ¿no? Luego vamos a hacer, también se va a volver una vesícula que va a salir por exocitosis. Acá vemos, por ejemplo, la cantidad de virus que están emergiendo de una célula, ¿no? Acá están los diferentes tipos de virus, ¿no? Los rhabdovirus, ortomixovirus, poxivirus, etcétera, y sus formas de mecanismos y cómo van a salir, ¿no? Los coravirus, arenavirus, retrovirus. Entonces, bueno, entonces, hemos hablado ya de la reproducción viral, las fases, la fase de fijación, la fase de contracción, de penetración del ácido nucleico. Vamos a entrar un poco más en lo que son los ADN. Entonces, va a haber enzimas, tanto ya sea en los ARN o en los ADN, y van a encargarse de la transcripción precoz, ¿no? El poxivirus es entonces, ellos van a generar ARN mensajero, que se traducen en proteínas víricas. Entonces, acá vamos a verlo bien. Entonces, tenemos al virus. Tenemos la primera fase, segunda fase, entonces el virus ataca la célula huésped, acá sí entra a la célula. Luego vamos a tener el ADN celular, el citoplasma. El virus penetra, se desnuda, sale el ADN y genera este ADN viral, ARN mensajero. El ARN mensajero hace la transcripción y translocación de enzimas en los ribosomas, y también ese ADN se va a replicar, el propio ADN con el material de la célula. Luego va a haber la translación, la formación de cápsides, que son proteínas,
Y luego vamos a tener al ensamblaje, ¿no? Del virón maduro dentro de la célula, al ensamblaje que va a ser liberado hacia fuera de la célula, ¿no? Hemos visto cómo se libera. Este es el modelo del ADN virus, del virus ADN. El virus ARN, excepto los retrovirus. Entonces, el ARN va a tener ARN monobacteriano, puede ser de polaridad positiva, negativa. Entonces, el de la positiva va a tener que, bueno, los que son de negativo es que el ARN está girado hacia la izquierda y tiene que volverse hacia la derecha para que pueda ser adecuadamente ensamblado. Bueno, entonces, el genoma va a funcionar directamente como un ARN. Entonces, este R mensajero va a pasar directamente a funcionar como en los ribosomas para hacer la translocación. Entonces, tenemos los dos grupos, ¿no? El ARN monocateriana de polaridad negativa. Este no puede traducirse directamente. Primero se transcribe lo que estamos diciendo a una polaridad positiva. El ARN bicateriano, que puede tener ARN polidep en la cápside, y va a hacer decir la replicación directa. Acá tenemos la multiplicación de este modelo de virus ARN. El genoma viral que ataca, entra a la célula y este ARN, si es positivo, directamente va a pasar a formar como un ARN mensajero, directamente a formar la cápside, las proteínas y también la producción de ADN, ¿no? Se replica con ARN directamente, ya no pasa por el ADN. Entonces, es más o menos cómo se comportan en las tres formas, ¿no? Al final todos van a terminar en la producción del virón y la eliminación fuera del tejido. Que hemos mencionado. Ahora, los retrovirus, o sea, ¿por qué mencionamos? Porque no solamente el VIH, sino son los lentivirus que van a cumplir esta función, que tienen eh, una transcriptasa reversa. Entonces, tiene transcriptasa reversa o inversa, entonces cambia el ARN vírico en ADN, ¿no? Y que se llama el provirus que se va a insertar dentro del genoma de la célula. Principalmente son pues los retrovirus y los picornavirus que van a hacer esto. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El retrovirus, entonces, ataca el VIH, en este caso del VIH, ¿no? Nos penetra en la célula, tiene su transcriptasa reversa, entra a la célula, y aquí tenemos el ADN celular, ¿no? Y la transcriptasa reversa, al tener el virus ya desnudo, hace que este ARN viral, a ver si se amplía, no se amplía. Este ARN viral con transcriptasa reversa se convierte en un ADN que se va a insertar en el genoma, en un provirus dentro del genoma celular. Entonces, este ADN tiene como función solamente producir elementos virales. Este provirus es el que no se puede cuantificar. Por eso es que este es el modelo por el cual nosotros no sabemos si el VIH se puede curar. Porque lo que cuantificamos como carga viral, etcétera, no es el provirus, es el virus que está en el torrente circulatorio, en el plasma, o en el plasma, en las células periféricas, no en el provirus que está dentro de las células. Por eso es que no se puede decir si el paciente se ha curado o no, por eso se dice que el tratamiento que se tiene es para controlar a los virus, que claro, son viricidas, etcétera, que lo vamos a ver
las siguientes clases, pero nadie nos va a asegurar de que de que el virus fue eliminado. Ahora, ese es un problema no tenemos al provirus, la transcripción que estamos hablando de las proteínas, y luego ya la liberación del virus. Las variaciones de la replicación de los virus las podemos ir siguiendo a través de métodos de genómica. Entonces, estas son algunas de las formas en cómo el seguimiento. Lo importante también ahora es ver el crecimiento viral. O sea, el crecimiento viral es tan grande y tan fuerte que se tiene que cuantificar por logaritmos. Entonces, el crecimiento es logaritmo. Y hay virus que tienen un crecimiento mucho más rápido que otros, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un cuadro de infección aguda en el cuadro viral. Luego vamos a llegar siempre a una meseta donde va a haber una estabilización y eso se puede llevar a fases latentes, ¿no? Hay virus por ejemplo, los coronavirus, los virus que rápidamente llegan a su meseta y se mantienen ahí, ¿no? O con menos los retrovirus, mucho más lentos, mucho más larvados. ¿Qué puede hacer el virus cuando entra a la célula? Ya hemos dicho, o sea, son parásitos obligados, ¿no? Pero el parásito no necesariamente tiene que eliminar directamente, rápidamente a su hospedero, desaparecería. Por eso dicen, pues hay dos cosas, ¿no? El ébola, que es un virus muy, muy agresivo, un letal totalmente, ¿no? Es un virus tonto. Tonto, ¿por qué le dicen? Porque él lo elimina rápidamente a su huésped y no tiene cómo replicarse, no puede llegar rápidamente a difundirse. Por eso es que el ébola, a pesar de que todos le tenemos un terror, cuando ataca, va a atacar y lo va a eliminar a su huésped. A diferencia del COVID, por ejemplo, que es un virus vivo, es un virus más listo, digamos, más preparado para sobrevivir. Cuando infecta, no mata a todos sus huéspedes, a los muy débiles los mata. Pero tiene la posibilidad de seguir, o sea, reproduciéndose en sus hospederos durante un tiempo y poder reproducirse mucho más y expandirse. Ya hemos vivido una pandemia. Vean, ese es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer cuando entra al huésped? A cualquier huésped, no solamente estamos hablando de los humanos. Entonces, puede producir primero la lisis o muerte de la célula. ¿Ya? Son los infecciosos. Cuando tienen otra actividad pueden ser atenuados, ¿no? Y estos se añaden al material genético de la célula, del huésped, ¿no? Y pueden desarrollar en el VIH, por ejemplo. Entonces, tenemos dos formas. La forma lisogénica, ¿no es cierto? Que tenemos muchos pagos, por ejemplo, ¿no? Y como vamos a ver al final de esta clase, creo que estaba haciendo la siguiente, que es patogenia, el virus puede eliminar, o sea, a la célula o mantenerla, ¿no? Entonces, el ciclo lítico es cuando mata, ¿no? La célula. A lo que el ciclo lisogénico es cuando va a utilizar a la célula para reproducirse y perpetuarse. Entonces, en el ciclo lítico, bueno, el ADN bacteriano va a fabricar todas las proteínas y cuando hay ya la suficiente cantidad de proteínas, se ensambla y sale. Entonces, al terminar este proceso, la célula se muere. El ciclo lítico. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, entra, se replica y al momento de liberarse de la célula, sale la cantidad de viriones, se muere. El lisogénico, entonces, cuando se integra al genoma de la bacteria y el virus queda en forma de prófago. Ya hemos visto la forma lítica y la forma lisogénica que está. Entra, se integra al genoma y desarrolla gran cantidad y después ya se va a producir la forma lítica cuando ya la célula ya no tiene capacidad, algo que en el otro lado muy rápido lo eliminan. La clasificación de los virus es un problema, porque cuando lo vemos desde un punto de vista microbiológico, nos vamos hacia
clasificación de tipo microbiológico, ¿no? No. Entonces, vamos a ver, hay diferentes tipos. De acuerdo al lugar donde produce enfermedad, nos interesa, ¿no? Los virus neurotrópicos, enterotrópicos, etc. De acuerdo al tipo de hospedador, pueden ser virus animales, vegetales, humanos o bacteriófagos. Bacteriófagos son que afectan a los bacterias. Según las características estructurales o de replicación, es lo que nos interesa, lo que interesa pues en la parte taxonómica, tamaño, forma, si tiene o no tiene envoltura, si tiene espículas, ¿no? Dónde se replica, lo que estamos más o menos viendo, qué tipo de ácido y cuál es el efecto psicopático. La taxonómica, que incluye lo anterior, y lo anterior nos va a dar pues las características de la familia, de su familia, género, subgénero, etc. Entonces, estos son para los microbiólogos. A nosotros nos interesa la este tipo de clasificación, según dónde producen enfermedad. Por eso cuando hagamos la cuestión viral, vamos a hacer pues, infecciones virales del sistema nervioso, infecciones virales del aparato respiratorio, infecciones virales del gastrointestinal. Entonces, de tal forma que nosotros vamos a orientarnos más hacia la parte clínica, ¿no? Bueno, un poco para ya también el tamaño de los virus son extremadamente pequeños. Esta es una Escherichia coli, una bacteria. Y, por ejemplo, los parvovirus, picornavirus, que son los más pequeños, son muy bajos, ¿no? Entonces, los más grandes son los paramyxovirus, ¿no? Oxvirus, que pueden tener hasta el tamaño de una clamidia. Los bacteriófagos que infectan a las bacterias no son tan extremadamente pequeños, ¿no? Pero, claro, bueno, los ADN-virus, los ARN-virus, tenemos acá, por ejemplo, los rhabdovirus, otomyxovirus, los reovirus, los virus. A ver, acá estos cuadritos son interesantes porque vamos a ver algunas familias de los virus que nos interesan como causantes de enfermedades. Entonces tenemos los ADN virus, coronavirus, hepatitis B, parvovirus, ¿no? Los papovirus, entonces tenemos los papovirus que van a producir las verrugas, los papilomas, ¿no? El JC, el becavirus, los adenovirus, los herpevirus, que son la mayor cantidad, casi el 50% de las enfermedades virales son secundarias a los herpes. Entonces, tenemos el 1, 2, esto es una clase que vamos a hacer. Epstein-Barr, citomegalovirus, el 1, el herpevirus 7, que está asociado al sarcoma Kaposi, etc. Los poxvirus, varicela, tenemos ahora el molusco, bueno, el molusco contagioso por virus, y a esto le aumentaríamos la viruela del mono, ¿no es cierto? El ñano, que ya está determinado como si fuese una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, la clasificación epidemiológica, que es la primera que hemos visto, son los virus entéricos, los virus respiratorios, neurológicos, los virus dermatológicos, los arbovirus. Esto es importante, casi todas las enfermedades tropicales son producidas por arbovirus, los oncovirus, o sea, los oncogénicos, y los retrovirus, entonces el VIH. Este es lo que nosotros vamos a usar. Ya hemos visto y hay otros efectos más que pueden hacer para que los virus puedan, ya sea penetrar en la célula, ya sea producir daño o perpetuarse en la célula, ¿no? Como son los efectos citopáticos. Citopáticos, ¿cómo van a alterar los virus en la célula hospedera, en la blanca? Y esto depende en dónde se está produciendo, qué cantidad de virus tienen, ¿no es cierto? Qué cantidad de número de virus hay en la célula. Bueno, como dijimos, por ejemplo, el virus de la polio, ¿no?
entra por la vía oral, al intestino, se produce un cuadro de diarrea o fiebre, después pasa al sistema nervioso central y va a producir daño neuronal. Bueno, ¿cuáles son los efectos citopáticos? ¿Qué cosa puede destruir la célula? Lítico lo va a matar, ¿no es cierto? A la célula. Entonces, hay gran cantidad de masa de virus, como en el polio, en el herpes virus, ¿no? Hiperplasia, la célula se transforma y se multiplica. Por ejemplo, las verrugas, los papilomavirus, ¿no? Mixto, puede tener un efecto lítico e hiperplásico. Por ejemplo, la viruela transforma y también los herpes, ¿no? El herpes, se transforma la célula, pues, rompe los sinsitios, hace células gigantes, multinucleadas, ¿no? Y después se eclosiona. También, o sea, el herpes en los sinsitios. Virus oncogénicos transforman a las células, hacen las metaplasias, las anaplasias y las neoplasias, ¿no es cierto? Que son los cánceres, virus oncogénicos. Pueden formar cuerpos de inclusión, o sea, acumulan restos de material en ya sea, o sea, estimulan la acumulación de restos de material dentro del citoplasma de la célula, entonces son cuerpos de inclusión. Entonces, muchas de las enfermedades tienen entidades apognomónicas, los cuerpos de inclusión, por ejemplo, la rabia, los cuerpos de negro, se ve la atención, apognomónicos, se puede identificar. Entonces, esos son efectos citopáticos. Y ahí yendo a la patogénesis viral, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser las infecciones? Los virus pueden dar infecciones agudas, infecciones persistentes, ¿no? Entonces, las infecciones agudas, vamos a ver que aparecen sin signos, por ejemplo, la influenza, aparecen signos, no, mejor, por ejemplo, en la, en la varicela, ¿no? Entonces, se presenta una infección por virus de la varicela zoster y luego ya desaparece y probablemente se vuelva a reactivar dentro de muchos años, ¿no? Aguda. Entonces, y pueden producir inmunidad permanente. La fiebre amarilla, por ejemplo, los labios, los que da fiebre amarilla ya van a tener inmunidad permanente. Las paperas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la influenza, algún tipo de, bueno, los tipos de influenza eh, cambian en sus serotipos. Entonces, el serotipo, por ejemplo, ustedes han tenido una influenza por H1N1, ya no van a tener eso, sino van a tener una influenza por H5N4. O sea, pero para el otro ya van a tener inmunidad. Igual en el dengue, ¿no? Pueden dar inmunidad permanente. Hay otros que hacen infección persistente, ¿no? Aparecen los síntomas, luego bajan y después puede haber una recaída, ¿no es cierto? El herpes es un buen ejemplo de esto. Pues, se infectan con herpes simple, la primera afección es muy severa, pero las siguientes van a ser recurrentes cada que se estresan o cuando hay una depresión, vuelven a presentarse. Hay otras que son crónicas o latentes, ¿no? Entonces, pero estas latentes pueden cronificarse y después de muchos años y tener un efecto lento, pero en creciendo, o sea, que van reproduciéndose mucho más. Y el mejor ejemplo es el SIDA, el VIH, ¿no? Entonces, también podría hacerse en la hepatitis B, ¿no? Entonces, el virus de la hepatitis se sigue reproduciendo lentamente en el hígado hasta que el hígado claudica, ¿no? Y ocurre muerte celular. Acá, por ejemplo, los mecanismos donde va a haber la citopatogenia vírica, inhibición de la síntesis proteica, la polio, inhibición de degradación del ADN celular, los herpes virus, alteraciones de la membrana celular, formación sin sitios, alteración del citoesqueleto, permeabilidad, cuerpos de inclusión, lo que estamos mencionando, cuerpos negri, ojos del búho, PROD, etc. Lo vamos a ver eh, cómo actúan, la infección aguda, un resfriado común, aparece y desaparece. Entonces tenemos también una infección aguda
con complicaciones tardías, ¿no? Por ejemplo, el sarampión, infección latente, el herpes zóster que mencionamos, infección crónica, la hepatitis B, y infección crónica y enfermedad tardía, el VIH y el HTLV1, que nosotros no lo tomamos muy en serio, el HTLV1, pero vamos a ver que es una enfermedad. Estamos en una zona hiperendémica y vamos a hacer patologías muy cometidas. Y infecciones lentas, ¿no? Que no tienen, no paran, sino avanzan. Entonces, desde que se contagia. Entonces, la de crios celíacos o enfermedades por priones es un buen ejemplo para eso, ¿no? O sea, tienen solamente un crecimiento, no hay forma de manejo, de tratamiento. ¿Cómo se diseminan? Ahí hay muchos que se quedan localmente, especialmente hay algunas formas digestivas, respiratorias que quedan ahí, ¿no? Son el virus de influenza, para influenza, ¿no? O digestivos, rotavirus quedan ahí, ¿no? O las lesiones de los papilomavirus quedan ahí si no se degeneran. Hay formas sistémicas, ¿no? Que entran y después hacen viremia, y se van por todo el organismo. El COVID, por ejemplo, ese es el mejor ejemplo de cómo una enfermedad viral hace viremia y afecta a todos los vasos, porque en el caso del COVID no es una lesión pulmonar, necesariamente entra por la vía respiratoria, pero al momento de hacerse la viremia tiene receptores en todo el cuerpo, especialmente en el endotelio. Entonces, por eso es que te afectaba todo el cuerpo, ¿no? O sea, todos los órganos y sistemas eran afectados por el COVID. Pueden ser neurales, por ejemplo, en el caso de la polio, de la rabia, ¿no es cierto? Entonces se van a este nervioso central o a través de la madre al niño. Para acabar esta parte vamos a ver los priones. De los priones son proteínas infecciosas y nosotros tenemos que tocarlo ya con seriedad porque eh, nosotros pensamos que la enfermedad de Creutzfeldt celíaco, la enfermedad de las vacas locas, el curu, todas estas cuestiones que son por priones, eran cosas medias raras, ¿no? Pero no son tan así. Nosotros vemos las leucoencefalopatías multifocales progresivas, que se ya todos son leucoencefalopatías, y son relativamente frecuentes, ¿eh? Van a haber seguramente pacientes que empiezan a hacer deterioro cognitivo, problemas de lesiones cerebrales difusas, ¿no? El paciente generalmente entra en un deterioro progresivo, pero muy marcado, hasta que queda totalmente incapaz de realizar cualquier actividad. Y se confunden con cuadros psicóticos, etcétera, ¿no? Y son priones. Y ahora se puede detectar bien, o sea, con mayor facilidad que antes, ¿no? Porque ya tenemos pues imágenes que son características, ¿no? Una tomografía, una resonancia. No son proteínas, el prion no es un virus, no tiene ADN, son proteínas que crecen simplemente y van a ser básicamente proteínas que se llaman las del scrapping, que se acumulan y forman placas. Entonces, el manejo de esto es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, acá tenemos el escape ovino, la creencia celíaco, el síndrome de Straussler, el insomnio familiar letal, la enfermedad de las vacas locas, ¿no? El curu, etcétera, ¿no? Entonces, así es como la proteína, la proteína normal que va a generar el acúmulo y la destrucción de la célula. Entonces, tenemos acá la proteína alterada que se va a unir a la proteína normal que se está produciendo y la va a reemplazar, ¿no? Luego termina destruyendo la célula porque hay un acúmulo de esas proteínas anormales dentro de la célula. Se multiplican, entonces la célula
pierde su capacidad no solamente de reproducción, ellos no se reproducen, se autorreproducen. Cuando hagamos la enfermedad por priones, vamos a hacer un repaso de esto. Creo que hay un paciente con una encefalopatía media rara, para que sea motivo de revisión de caso. Bueno, ya estamos en hongos y parásitos, lo dejamos para la siguiente clase, el día lunes. Por favor, envíen el link un poco pronto, ¿ya? Y el día miércoles ya vamos a tener la primera presentación de caso, como va a ser uno solo porque su compañera no vino, ya veremos cómo recupera. Pues también va a haber una exposición de lo que dijimos, el uso de recursos médicos eh, electrónicos y el acceso a diferentes plataformas, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Aló, aló? ¿Se escucha? Sí, doctor, ninguna pregunta. Sí, doctor, sí. Sí, ya, no hay ninguna pregunta entonces, pero no, tienen que preguntar, ¿eh? Para no quedar un seminario. Ya les estoy enviando a la correo de la delegada de estas exposiciones, ¿eh? ¿Aló? Ya, entonces nos estamos Sí, viendo el día doctor. lunes a estas horas. Hasta el lunes. Gracias, doctor.